Cordial saludo a todos los amigos y usuarios de este canal. El Centro de Pensamiento y Estudios Políticos ha escogido el tema de el rescate de la personería del nuevo liberalismo para un análisis conjunto. Hemos invitado a la estudiante de Derecho Valeria Arbona, distinguida en la Cátedra de Derechos Humanos. Hemos invitado al jefe de redacción del diario Occidente de Cali, Mauricio Ríos, que es un analista frecuente en este canal. Además es el director de la sección de Graffiti en ese periódico. Y Eduardo Llano Camacho, politólogo de la Universidad Javeriana, asesor de varias campañas, experto en marketing y un lector de asuntos latinoamericanos. También ha participado en diferentes videos. El tema de la personería reconocida por la Corte Constitucional al nuevo liberalismo cambia un poco el panorama político y sobre todo fortalece la coalición de la esperanza. Luis Carlos Galán se retiró del Partido Liberal en 1979 para fundar el nuevo liberalismo. Estaba inconforme con las desviaciones de ese partido político por la deformación ideológica que había sufrido el liberalismo con las aptitudes de corrupción ya crónicas protagonizadas durante el Frente Nacional entre 1958 y 1974. Con los retorcimientos también del gobierno de López Michelsen desde 1974 al 78 y Turbay Ayala, que empezó el mandato en agosto de 1978, marcado un clientelismo extremo en el primer año. Se enfrentó luego a López Michelsen, que quería ser reelegido en las elecciones de 1982, y Galán volvió a aspirar a la presidencia en la campaña de 1986, compitiendo con Virgilio Barco y Álvaro Gómez Hurtado. Las plataformas programáticas de Galán lo mostraron como un reformador y moralizador, un conocedor del aparato estatal y un modernizador. Se enfrentó a los sectores políticos que estaban amartelados y penetrados por los dineros de la mafia. Estaba impulsando la renovación del liberalismo y la modernización de la administración pública, y era Galán un promotor de la extradición para combatir el narcotráfico. Luis Carlos Galán fue invitado a regresar al Partido Liberal para presentarse en las elecciones de 1990. Expuso como condiciones básicas la consulta interpartidista a fin de seleccionar el candidato y una reforma constitucional con puntos esenciales, reforma que debería ser impulsada y presentada dentro del resto del periodo del gobierno de Virgilio Barco Vargas. Aceptó y retiró la personería jurídica en diciembre de 1988. La reforma que solicitó fue truncada por los malabares y arreglos aviesos de liberales corruptos en el Congreso. Fue escamoteada y trampeada por el comportamiento connivente de algunos liberales con los mafiosos. Y la consulta comenzó a ventilarse, pero fue impedida por su asesinato, ordenado por la mafia del narcotráfico, en connivencia o amartelados con un sector del Partido Liberal. Se vinculó en la investigación judicial a uno de los jefes aspirantes a la presidencia y concursante en la consulta, Alberto Santofimio Botero. Se vinculó a la investigación del crimen por instigación. El magnicidio por desprotección del Estado con la venalidad de agentes del DAS se completó con el genocidio de varios integrantes del nuevo liberalismo. O sea, le incumplieron a Galán, lo traicionaron y frenaron los cambios que él exigió para aceptar
retirar la personería jurídica del partido que había fundado, de tal manera que la desprotección de los miembros de la UP, otro partido en ese momento ya conformado, fueron eliminados sistemáticamente para impedir que un partido de izquierda accediera a las alcaldías, a cuerpos colegiados donde ya se habían elegido, y sacarlos de la competencia por la presidencia de la República. Es decir, le sucedió parecido a lo que pasó con la UP. El Consejo Nacional Electoral negó en 3 ocasiones la reaparición de la personería jurídica a este partido político, el Nuevo Liberalismo, con la expedición de 3 resoluciones en los años 2018 y 2019, argumentando que el acuerdo de paz de La Habana, donde se abría la participación política a los afectados por las violencias cruzadas, no se había implementado integralmente, desconociendo que la expedición del acto legislativo número 1 del 2016 buscaba justamente la creación de herramientas para asegurar la implementación y el desarrollo normativo de lo pactado. Al Consejo Nacional Electoral le faltó contemplar que la falta de implementación integral no le restaba validez al acuerdo final, firmado como un acuerdo especial ligado a la Convención de Viena, en el artículo 3 y concordante con el Convenio de Ginebra de 1949. Por lo tanto, fue un acto jurídico internacional y aunque no ingresó por la vía del bloque de constitucionalidad, es decir, el artículo 93 de la Constitución, tiene validez internacional porque se produjo para cumplir con el preámbulo de la Constitución, con el artículo 22 y el principio segundo fundamental sobre los fines del Estado, entre ellos asegurar la convivencia pacífica. Sin la paz no funciona la república y de contera no funciona la democracia. En cambio, la Corte Constitucional, al aceptar las pretensiones de la tutela, reconoció el defecto fáctico cometido por el Consejo de Estado. Señaló que los hechos que fueron analizados y evaluados permitían concluir que en la decisión del Consejo de Estado sí se configuraba el defecto de violación directa del derecho fundamental a fundar o construir partidos políticos sin limitación alguna. Forma parte de ellos y a difundir sus ideas y programas en los términos de los artículos 1, 3, 4, numeral 3, el 107 y el artículo 108 de la Constitución, lo mismo que los principios y reglas del Estado social y democrático de derecho de los accionantes. La Corte Constitucional, dentro de la sentencia de tutela número 257 del año 2021, anuló las 3 resoluciones del Consejo Nacional Electoral que negaban el renacimiento del nuevo liberalismo y dejó sin valor la sentencia del Consejo de Estado del año 2019, que también la negaba. Creo que el artículo 107 de la Constitución, en su inciso primero, reformado en el acto legislativo del año 2009, no fue interpretado bien por el Consejo Nacional Electoral ni por el Consejo de Estado, porque allí no solo se autoriza a fundar partidos políticos, sino también a organizar y desarrollar, y de eso se trata, el renacer, porque está contemplado el retirarse además, y este es un volver por las causas y razones expuestas en la demanda de tutela. El reconocimiento de la personería jurídica del nuevo liberalismo llega en un momento preciso del acontecer político nacional, porque es un momento en el que hay un gran hastío ciudadano frente a los partidos tradicionales, y entonces ese legado de Galán, que representaba precisamente la contraposición de los partidos tradicionales y además de las alianzas, si se puede decir, ilegales de las instituciones de la política electoral colombiana, pues le da ahora a los herederos de ese nuevo liberalismo un discurso vigente y oportuno
para la coyuntura que atraviesa el país. En ese sentido, revivir el discurso de Galán, arropado por su partido político y encabezado por su hijo mayor, el precandidato presidencial Juan Manuel Galán, sin duda tendrá un efecto político, pues empoderará al heredero de Galán como candidato presidencial. Ya en las encuestas desde hace un par de meses, Juan Manuel Galán ha comenzado a mejorar su posicionamiento frente al electorado, y la reciente decisión que revive la personería jurídica del nuevo liberalismo debería, por lógica, impulsarlo un poco más. Esto además le da una condición totalmente diferente a Juan Manuel Galán dentro de la coalición de la Esperanza, la alianza de la que hace parte y que busca elegir un candidato del centro del espectro político para la presidencia de la República, y mejora su posición porque él, que no tenía partido, ahora tiene uno, y la mayoría de los precandidatos presidenciales que hacen parte de esa coalición no tienen partido político y no tienen aval. También tendrá un efecto la decisión del nuevo liberalismo en el tema legislativo, o mejor, en las elecciones legislativas, pues ahora podrá tener su propia lista al Congreso, o si permanece en la coalición de la Esperanza, pues podrá ser uno de los partidos que avale esa alianza de partidos y de movimientos para presentar una lista alternativa de centro, junto con la Alianza Verde, junto con el fajardismo, que es Compromiso Ciudadano por Colombia, junto con Dignidad y junto con otras organizaciones como En Marcha de Juan Fernando Cristo, al Senado de la República, pero también podrá avalar listas a la Cámara de Representantes en el Distrito Capital, es decir, que podría ser un espacio al que lleguen, o propiciar mejor unas listas a las que lleguen candidatos que no se sienten identificados con ninguno de los partidos tradicionales, y esa unión podría dar algunas sorpresas en las elecciones legislativas. El magnicidio político de Luis Carlos Galán fue un golpe muy fuerte para todo el país, pues además de ser el candidato favorito de los colombianos, era la esperanza del pueblo, de un país que necesitaba una transformación social, por lo cual su muerte desencadenó un movimiento social entre los jóvenes, que estaban agobiados de la situación que vivía el país, de una Colombia violenta, empañada por el narcotráfico. De esta manera, los jóvenes hicieron una marcha del silencio, donde alzaron sus peticiones y posteriormente llevaron a cabo un proyecto llamado Plebiscito por el Plebiscito, que constaba en recoger firmas para presentarlas como plebiscito para llevar a cabo otro plebiscito, de tal manera que se pudiese llevar a cabo la Asamblea Constitucional. El proyecto fue todo un éxito. Llegaron miles y miles de firmas al apartado postal. Los jóvenes, a ver el apoyo que tenían del país, un apoyo que no solamente era del colectivo estudiantil, sino que era de todos los rincones del territorio nacional, decidieron en las elecciones del mes de marzo de 1990 llevar a cabo una séptima papeleta. La idea es que los colombianos recortaran de los periódicos el papel donde decía que sí se quería el plebiscito para que lo depositaran en las urnas. El día de las elecciones, el presidente de la época, Virgilio Barco, decretó estado de sitio para que la Registraduría Nacional hiciera el escrutinio pertinente de estos votos, y en las elecciones presidenciales que se iban a llevar a cabo en el mes de mayo se diera la oportunidad de llevar a cabo el plebiscito, pues estos votos que se habían recogido en estas elecciones del mes de marzo no iban a ser válidos como tal, porque pues esta séptima papeleta no venía por parte ni del Consejo Electoral ni de la Registraduría Nacional. Entonces, para reafirmar el voto, pues él tomó esta medida. Es así como al finalizar el escrutinio se dio el resultado de 2 millones de votos aproximadamente. Un resultado muy grande, teniendo en cuenta de que los colombianos se pusieron de acuerdo de hacer esto. O sea, poner de acuerdo
a tantas personas para hacer lo mismo es porque realmente hay un descontento social. Los periódicos empezaron a hablar de esto. Uno de ellos fue El País, que a mano del periodista Sergio Campo bautizó aquella hazaña como la séptima papeleta. Posteriormente, en las elecciones presidenciales, en las cuales ya la registraduría dio el tarjetón y el presidente ganador fue César Gaviria, el plebiscito por la Asamblea Constitucional tuvo una respuesta afirmativa por parte de los colombianos, dándole apertura a la Constitución del 91. Una constitución incluyente, donde se empezaron a reconocer los derechos del hombre y los mecanismos de protección del mismo, como la tutela. Y por si fuera poco, la apertura a una democracia participativa. Fue una hazaña gigantesca para Colombia, sin mencionar el reconocimiento de los territorios indígenas y de sus jurisdicciones. Con la entrega de la personería jurídica por parte de la Corte Constitucional, obligando al Consejo Nacional Electoral de entregar la personería jurídica al nuevo liberalismo, cambia completamente el panorama político colombiano. Renace un partido de centro que va a cooptar votos del centro izquierda y de la centro derecha. Muy probablemente partidos como el Liberal, Cambio Radical, el mismo Partido Verde van a perder votos porque muchos de sus votantes van a ir a enarborar o a votar por las tesis del asesinado Luis Carlos Galán. Sus hijos, Juan Manuel y Carlos Fernando, que han militado en otros partidos, hoy tienen una casa propia. Carlos Fernando, que vendría de Cambio Radical, estaría ingresando pues obviamente a las filas del nuevo liberalismo por una cuestión natural. Lo mismo Rodrigo Lara, el hijo de Rodrigo Lara Bonilla, que es actualmente senador de Cambio Radical, volvería también al partido Nuevo Liberalismo, y pienso que se da una oportunidad de una nueva esperanza para colombianos que no se sienten representados por los actuales partidos, bien sea por la corrupción y el clientelismo o por la falta de resonancia con las ideas de izquierda o de extrema derecha. Pienso que en el momento se está dando justo en el instante donde puede haber una incidencia fuerte en las elecciones del próximo año. De hecho, la sentencia de la Corte Constitucional dice que se le devolverá la personería jurídica al nuevo liberalismo bajo los mismos argumentos que se le devolvió a la Unión Patriótica en su momento, y que se hace en virtud y cumplimiento del acuerdo de paz firmado con las FARC, donde se trata de impulsar la democracia y fortalecer los mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los partidos políticos. Es una nueva oportunidad, como digo, para que se presenten liderazgos frescos, para que personas que han sido apáticas a la política y que no creen en ninguno de los partidos actuales puedan participar y tengan una casa, un lugar donde llegar para hacer política distinto a lo que se ha mostrado hasta el día de hoy, y también para enarborar las ideas del asesinado líder natural del partido Nuevo Liberalismo, que fue Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado en su momento por el narcotráfico y junto con elementos del Estado, como el condenado por este crimen, el general Maza Márquez, director del DAS en su momento. Y se constituye entonces en la oportunidad de enarborar estos postulados de Luis Carlos Galán, dentro de los cuales estaba una lucha frontal contra el narcotráfico, pero de una forma distinta. Ya Juan Manuel Galán se ha pronunciado diciendo que va a ser precandidato o candidato a la presidencia por el nuevo liberalismo, con un enfoque diferente, tratando de poner un enfoque distinto a la política de drogas, que hasta hoy, con la guerra contra las drogas, lo único que ha sumido a Colombia es en una gran mortandad y en una desesperación a partir de la violencia y a partir de la corrupción creada por el narcotráfico. Es muy importante saber qué va a pasar con dirigentes como Roy Barreras, que hizo parte del nuevo liberalismo en su momento y hoy en día está al lado de Petro, o senadores como por ejemplo Iván Marulanda, que también fue del nuevo liberalismo y hoy hace parte del Partido Verde, si ellos van a decidir volver al nuevo liberalismo.
para que la gente entienda un poco cuál es la diferencia entre el Partido Liberal y el Nuevo Liberalismo, paradójicamente, Juan Manuel Galán le entrega las banderas de Luis Carlos Galán Sarmiento en su entierro a César Gaviria. Y César Gaviria desde ese momento prácticamente queda electo presidente, luego se dan las votaciones y efectivamente arrasa en las votaciones del año 90 y 1990, y a partir de ahí se constituye en un líder muy importante del liberalismo. Hoy en día el Partido Liberal tradicional está cooptado completamente por la figura de poder que representa el expresidente Gaviria, quien se opuso, valga la pena contar esto, fuertemente para que los magistrados no le dieran la resurrección, por llamarlo de alguna forma, jurídica, de la personería jurídica al nuevo liberalismo. Entonces, creo que localmente también hay unos jugadores que ganan. Gana, por ejemplo, Andrés Santamaría, que ha estado muy cerca de este proceso, expersonero de Cali, y que aparentemente va a ser el gerente de la campaña a la presidencia de Juan Manuel Galán. Gana Carlos Martínez, que es una figura que se ha posicionado inicialmente en el Partido Verde y hoy hace parte también de este nuevo liberalismo como directivo regional, y muchas otras figuras que seguramente van a aparecer ahí, tanto para la política nacional como para la política local, pensando sobre todo en alcanzar curules al Senado y a la Cámara de Representantes que puedan mantener esta personería jurídica, dado que el fallo dice que solamente se sostendría para las próximas elecciones del 2022, y si no alcanzan la personería jurídica a través de un escaño en el Senado, pues no se podría mantener. Se abre un espacio de esperanza. Creo que a Luis Carlos Galán lo mataron no solamente por oponerse al narcotráfico, sino también por las reformas que pensaba hacer al modelo económico vigente en esa época y que aún existe, y las reformas sobre todo a la propiedad y uso de la tierra en Colombia, en las cuales él tenía distintas propuestas y le apostaba a una Colombia mucho más democrática, donde la repartición de la tenencia de la tierra fuera también mucho más democrática. Veremos si esta nueva etapa del nuevo liberalismo realmente va a generar un cambio en la cultura política colombiana, y claramente es la demostración de que a los hombres los pueden matar, pero a las ideas no. El nombre Nuevo Liberalismo era apropiado en 1979 para distanciarse del liberalismo ya viejo, fundado estatutariamente en 1849 y deteriorado por las prácticas de consocio que adoptó al lado del conservatismo durante los 16 años de desideologización dentro del Frente Nacionalismo ocurrido entre 1958 y 1974. Y en el posfrente bipartidista, el nuevo liberalismo se posicionó durante estos 9 años de agitación política, pero hoy, 32 años después del asesinato del líder, se ha producido la dispersión de todas las fuerzas políticas de sus huestes, y ocurrió que desde 1990 la palabra neoliberalismo pasó a calificar una corriente económica de privatización de servicios públicos, de derechos sociales y de empoderamiento de sectores enclavados en el Estado, manejando los intereses empresariales anclados en la conducción del Estado, con escasa regulación y poca intervención estatal, por la tendencia de dejar al mercado marcar el ritmo de la economía. Entonces la palabra neoliberalismo se desprestigió en toda América Latina y es objeto de las más duras críticas y combates para poder modernizar el Estado hoy y volver al Estado interventor, facilitando el ascenso o movilidad de sectores subalternos empobrecidos. Hay que cambiar de corriente económica, de modelo económico. Entonces, la similitud del nombre neoliberalismo con nuevo liberalismo es un factor adverso en este momento y de pronto se convierte en un INRI. Las generaciones anteriores a 1990 saben el significado y el valor inmenso del nuevo liberalismo como partido que fue, pero las generaciones después de esta fecha se van a confundir
y esto amerita un arduo trabajo de diferenciación y de reingeniería. Hay que remasterizar el partido y construir una plataforma programática sincronizada con la realidad actual. De lo contrario, el uso del mismo nombre sin un aditivo es un elemento que va a frenar adhesiones. La Corte Constitucional, dentro de la sentencia 257 del 2021, ordena que se adecúe el nombre y el símbolo. No determinó la razón, solo invocó el artículo 5 de la Ley 130 de 1994. Entonces podrían los cuadros dirigentes de este partido renacido acudir a una denominación suplementaria como lo expresa el inciso cuarto de ese artículo para evitar la confusión que tendrá el uso de la original denominación, cuando no era un estigma. Paradójicamente, César Gaviria, que usufructuó la imagen de Galán al recibir el guiño de su hijo en agosto de 1989, fue el que abrió las compuertas del neoliberalismo en Colombia y hoy es percibido como el enterrador del Partido Liberal. El regreso del nuevo liberalismo es importante para la democracia colombiana porque hace falta un partido político despintado del bipartidismo, camuflado, que siempre ha aparecido en casi todos los partidos con reacomodos después del año 2002. Por lo tanto, debe renovarse la acción política y que no sea nicho de reacomodos tradicionales ni de camuflajes crónicos. Y que de cara a la ampliación de la democracia necesaria para salir de esta desinstitucionalización, de este desmoronamiento institucional, sirva para reconducir las políticas públicas enmarcadas en la realización de los derechos sociales. La coalición de la esperanza, eje del centro político, está encaminada a una consulta interpartidista a realizarse en marzo del año 2022 con varios candidatos que buscan la unión alrededor de un ganador en esa consulta. Está Juan Manuel Galán, precisamente Juan Manuel Galán, que tiene terreno ganado por su comportamiento como senador. El hijo mayor del líder inmolado se fortalecerá con la recuperación de la personería jurídica. Donde llegará al nuevo liberalismo seguramente mucha gente del centro político dispersos en otros partidos o carentes de unas opciones atractivas para hacer política. Humberto de la Calle ya está en la coalición y sectores aún decentes del liberalismo. Alianza Verde atomizada por competencias internas o intestinas, al lado de En Marcha con Juan Fernando Cristo y los santistas que defienden el proceso de paz, el Partido Dignidad, que es una formación política liderada por Jorge Enrique Robledo, presidido por Juan Manuel Ospina e integrado por muchos líderes regionales como Michel Maya. Compromiso Ciudadano, el movimiento político que ha impulsado siempre el nombre de Sergio Fajardo, y otras formaciones políticas que están construyendo el centro político para intentar despolarizar a la nación enzarzada entre personalismos, odios y acciones nefastas que llevaron a la convulsión nacional.